Dominicano y mundo que nos sigue a través de las diferentes redes sociales. Comienza aquí su programa Palabra a Tiempo. Recordándote que Palabra a Tiempo se fundamenta en Proverbios 15:23, que dice cuán bueno es una palabra. Una palabra a tiempo es una palabra que edifica y no daña. Así es que en esta noche, vamos a conversar con una persona que es muy conocida por ustedes. Es el señor Fausto Herrera, Catalino, cariñosamente Catalino, ¿verdad? Catalino, bienvenido al programa Palabra a Tiempo. Muy buenas tardes, gracias Balbina por esta agradable invitación. Me place nuevamente venir aquí a este canal y a este programa Palabra a Tiempo. Catalino es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y es el presidente de los frentes barrial y comunal. Barrial y comunal, ¿verdad? Barrial y comunal. A nivel nacional. A nivel nacional del Partido Revolucionario Moderno. Pero además Catalino es una persona muy conocida porque Catalino ha trabajado con los más necesitados. Catalino siempre está trabajando con los barrios y ha sido también, ha representado muchos organismos de la sociedad civil. Así es que con Catalino, con Fausto Herrera Catalino, vamos a conversar de política y de otros temas que son de interés nacional. Así es, Catalino, vamos a comenzar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero que vamos a comenzar, Catalino, porque recientemente usted fue parte, ¿verdad?, de la marcha que convocó el licenciado, el precandidato presidencial Luis Abinader Corona, el 12 de este mes, y usted fue parte de esa marcha. Cuénteme de esa marcha. ¿Qué usted vio? ¿Qué caracterizó a esta marcha? ¿Y cuáles fueron los objetivos principales? Porque allí se dieron cita muchas personas. Una información previa. Tanto el Frente Barrial y Comunal que presido y que fue un organismo creado por el doctor José Francisco Peña Gómez, luego de que visitó a Brasil y a México, donde pudo observar que las organizaciones sociales estaban debidamente organizadas y que tenían un peso político y que la organización partidaria le tenía un espacio reservado para esa labor. Y ese Frente Barrial, junto con los demás frentes sectoriales del PRM, que son en total, institucionalmente hablando, 19, y otros que están en creación, se dieron la tarea de lanzar la línea de que la oposición y el PRM es la fuerza principal, tenía que enfrentar los despropósitos del Partido de la Liberación Dominicana con la resistencia civil en las calles. A eso se debe que nosotros estuviéramos junto al conjunto de los compañeros participando en la convocatoria certera y correcta que hizo el licenciado Luis Abinader el pasado viernes. Esa manifestación de firmeza y a la vez repudio a una situación que pretende distorsionar el curso democrático de nuestro país, se debió a que, como todos los dominicanos han observado, la lucha que han diseñado los estrategas del PLD para entretener la sociedad dominicana en torno a ellos y que se olvide de los problemas que ellos han generado, de la crisis que han provocado, de los escándalos que han producido, cercaron el Congreso Nacional con las fuerzas militares, cosa que se había hecho solamente en 1844, cuando el general Pedro Santana obligó a la Asamblea Constituyente a aprobarle el artículo 210 que le daba poderes dictatoriales. Si se trata de eso, esta vez ese propósito no
fructificará. Y volviendo a la manifestación del viernes, del viernes 12, tenemos que extraer la lectura siguiente. La primera lectura, que el licenciado Luis Abinader se puso al frente de la oposición política. La segunda lectura, que el PRM como institución también se puso al frente de la oposición y que al mismo tiempo organizaciones partidarias aliadas estaban allí también. Allí estaba el APD, allí estaba el Frente Amplio, allí estaba allí estaba también la sociedad civil organizada. Sí. Y habían organizaciones comunitarias, habían sectores de todo el país coincidiendo con un solo grito y con un solo clamor: que se respete la institucionalidad democrática de la República Dominicana, que tanto sacrificio le ha costado a todos los dominicanos y a los que nos antecedieron, que incluso ofrendaron su vida y su sangre para que nuestro país fuera democrático. A partir del año de 1978, el país ha caminado en un trayecto de democracia limitada, pero democracia al fin. Hemos tenido procesos electorales viciados y eso es parte de las cosas que tenemos que resolver. En consecuencia, la lectura final de ese acto político del viernes 12 es de que la sociedad dominicana está en la expectativa, porque todavía las reminiscencias de los propósitos continuistas y reeleccionistas están todavía latentes. No se han rendido todavía, por cuanto siempre se ha esperado y aún se sigue esperando una declaración formal del señor presidente de la República, que no se ha hecho. La Casa de Gobierno se vio obligada a emitir un comunicado a raíz de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, llamó al presidente de la República para preguntar cuál era el interés que tenía el gobierno con respecto a la vida democrática del país. ¿Usted cree, disculpe señor Fausto, que esa llamada del secretario de Estado de Estados Unidos dio con la convocatoria que hizo el licenciado Luis Abinader, dio con el traste a esta llamada? O sea, esta llamada fue producto de esta convocatoria. No, porque la llamada se produjo el miércoles. Antes, pero ya estaba la convocatoria. Antes de la convocatoria se hizo. Se hizo en 24 horas. Esa fue una convocatoria récord, porque fue en 24 horas que se hizo la convocatoria, y mientras algunos estimaban que la asistencia iba a ser débil, fue todo lo contrario. Fue una asistencia masiva. Contundente, y el impacto extensivo que tuvo todavía fue aún mayor, porque todas las redes sociales, todos los medios nacionales e internacionales han difundido el deseo, la voluntad y la determinación que tenemos los dominicanos de provocar un cambio positivo y democrático a partir del año próximo, 2020, con un nuevo gobierno ético, un nuevo gobierno transparente, un nuevo gobierno sin corrupción ni impunidad, un nuevo gobierno que integre el conjunto de la oposición y de los sectores sanos del país para erradicar ese flagelo
de que las instituciones públicas están al borde del colapso. Sí, así es. ¿Cree usted que surtió su efecto la convocatoria? Que se esperaba, porque fueron muchas personas. Pero no es que surtió su efecto. Lo importante de esa convocatoria es que dejó en alerta al país. Para sí, por error, por equivocación o por cualquier motivo, las fuerzas que viven conspirando contra la institucionalidad del país pretenden nuevamente introducir una reforma que ha sido rechazada de manera contundente por la gran mayoría de los dominicanos. El país tiene la necesidad de pararse como un solo hombre y una sola mujer a impedir que eso se produzca. Así es. Esa es la decisión importante de esa manifestación. Fausto, recientemente el partido celebró un curso especialmente para candidatos. Usted formó parte de este curso muy importante. No se había oído que los partidos políticos se abocaran a hacer cursos para que los candidatos se preparen. ¿Qué impresión le dio a usted y qué se trató allí? Bueno, ¿de qué se trataba este curso, que es importantísimo para la democracia dominicana? Esas son una de las cosas positivas que viene haciendo el PRM, que en su requisito para optar a cualquier candidatura todos los candidatos tienen que haber hecho un curso de formación y en base a eso hizo un convenio, un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por virtud del cual este domingo pasado se dieron cita alrededor de cerca de casi 2.000 aspirantes a distintos puestos del país para recibir el primer curso, y allí mismo se le impartieron las explicaciones. Por ejemplo, el doctor Salvador Ramos, que es un experto conocedor, fue alto miembro de la Junta, explicó la materia electoral y los nuevos elementos que tiene la nueva ley 3318 de partido político y de organizaciones, agrupaciones y movimientos políticos, para que todos los candidatos sepan cuáles son los requisitos que establece esa ley y cuáles son las penalidades que esa ley misma dispone para quienes violen algunos de los requisitos nuevos que hay, cuál es la normativa para la propaganda, cuáles son los plazos que tienen cada candidato, y todo eso son elementos esenciales para que los eventos programados de las convenciones se celebren dentro de un marco institucional y democrático, y que en modo alguno se conviertan en ningún tipo de dificultad, y que los resultados que obtenga cada candidato sean el resultado de una competencia diáfana y transparente. Entonces, esas son cosas positivas y el país la está observando y la está valorando de ese mismo modo. En consecuencia, nosotros saludamos y felicitamos esa gestión que está a la cabeza el ingeniero de Línea Ascensión, que es el secretario nacional de organización, pero que ahora a su vez es el que preside la comisión de elecciones internas del PRM. Allí también estuvo la doctora Gianilda Vázquez, que es la secretaria de los frentes sectoriales y que es miembro titular de esa comisión. Ya mencioné al doctor Salvador Ramos, entre otros, y estaba por la universidad el director de la escuela de política, el licenciado y el maestro Adonis Martín. Esa actividad se va a hacer en todo el país, en distintos lugares, fundamentalmente en los recintos que tiene la UAS, en regiones y provincias, y todos los candidatos tendrán la oportunidad de recibir
este cursillo, porque sin ese cursillo quedan fuera de participación. Entonces es necesario, obligatorio que se haga. Por tanto, es una labor estupenda, además que la nueva ley electoral provee la ley dice -19 sí, también. Hay en el presupuesto de los partidos hay un porcentaje destinado, creo que un 25% destinado para la educación de la militancia, y eso tiene que rendirse cuenta, y esa es una de las cosas positivas que se pudieron alcanzar en esa nueva ley. Pero fíjate, Fausto, algo muy importante, y me imagino que sí, que el partido lo tocó a los candidatos, y es sobre los principios, ideología del partido y los principios y valores que se han perdido, que en la actualidad se han perdido los principios y valores. Por eso estamos yendo en el Congreso ahora porque se está promoviendo una reelección inconstitucional en violación a la Constitución. Hay personas que están que quiera ser o no, están prestos para también negociar, y eso está dentro de los principios y valores de los candidatos y de las personas que van allí a representar al pueblo dominicano. Y me imagino que el partido sí tocó dentro de esos cursos que se están dando, muy importante, tocó esos temas. Me imagino que sí. Sí, todo eso está incluido. Y en este momento hago un paréntesis para referirme a la discusión que está todavía en proceso de la reforma de los estatutos del PRM, que hace 2 semanas se celebró la primera sesión de la Convención Nacional Extraordinaria en el Club San Carlos del mismo sector. Y es bueno que quienes nos escuchan sepan que en ese evento de mucha importancia se trataba de adecuar, por mandato de la nueva ley ya referida, los estatutos del partido a la nueva normativa que establece, porque hay nuevos mecanismos y organismos que no estaban contemplados en los estatutos, como es la Comisión de Asuntos Electorales Internos, y eso había que reglamentarlo estatutariamente para que esos estatutos entraran en vigencia y tuvieran la calidad correspondiente, y entre otros. Pero lo que yo quiero resaltar de ese encuentro, de esa convención, es que los frentes sectoriales a lo que he hecho referencia tomaron posición con respecto a garantizar que la democracia interna del PRM sea fortalecida en lugar de disminuida, que el concepto y el propósito del PRM esté marcado en una organización de ideología socialista democrática, tal y como Peña Gómez enseñó y desarrolló a través de su propuesta de un gobierno compartido, que el PRM debe, en todo caso, mantener los organismos sociales con una fortaleza institucional reconocida para que hagan la labor correspondiente, porque mal se haría desde una organización que tiene el propósito esencial de alcanzar el poder y está en ese camino de alcanzarlo, ante las muestras que ha dado la sociedad de que a través de los movimientos sociales ha estado movilizándose, ha estado reclamando derechos, ha estado rechazando los males del país, que la organización no tenga ese correspondiente espacio para quienes dentro de él tienen esa conexión con las organizaciones sociales y civiles, como son las juntas de vecinos, como son las organizaciones comunitarias, como son los clubes deportivos,
como son los profesionales y los gremios que les sirven de soporte, el gremio de los médicos, el de los ingenieros, el de los abogados, en fin, así es, el de los profesores, que lo acabó de ganar el PRM de acuerdo con una estrategia correcta y en alianza con el bloque del Frente Amplio, que también son una fuerza importante en este desarrollo político de hoy, y que el PRM ahí se demostró que ante un candidato con el apoyo del gobierno y todos los recursos que eso conlleva, pudo ganar las elecciones de manera holgada y llevar a la compañera, a la profesora Xiomara Guante, como presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, que es uno de los dos gremios con mayor poder de convocatoria del país, junto al de los médicos. Entonces, eso indica que esa línea de trabajo de las alianzas desde las comunidades es la que tiene que desarrollarse para lograr que el país alcance una mayoría electoral lo suficientemente contundente para ganarle las elecciones al continuismo danilista o al reeleccionismo leonelista. Entonces, porque son dos tipos de una misma característica, y en consecuencia la sociedad, después de llegar a 20 años de desempeño fallido, no quiere más de lo mismo, quiere un cambio real, y en eso estamos los PRMistas. Así es. Pues, señor Fausto, recientemente también el Partido Revolucionario Moderno se reservó el 20% que estipula la ley. De hecho, ya el plazo pasó y se reservaron el 20%. ¿Cree usted que ese 20% beneficia internamente al partido o lo desfavorece? Bien, ese 20% es un mandato de ley. Claro. Pero ese mandato de ley tiene que corresponderse con lo siguiente. Don Fausto, discúlpeme, vámonos ahí a unos comerciales y cuando regresemos me contesta. Ok. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. El Cibao en marcha, el domingo 14 de julio en Santiago. Marchemos por el fin de la impunidad, por una justicia independiente y en contra de la reelección porque es más corrupción. Ven el 14 de julio a la gran marcha del Cibao. No te la puedes perder. Es una oportunidad de hacer patria y proteger a tu familia. Que en esta marcha nadie discriminamos. Trae a tu amigo, trae a tu hermano, a la abuelita porque el pueblo ya se decidió.
Seguimos conversando con el licenciado Fausto Herrera Catalino. Licenciado, dejamos una pregunta sobre las reservas, el 20% de reserva del partido. Sí. Le decía cuál era su parecer, si beneficia o no al partido y lo beneficia de manera interna al partido. Bien, les decía que eso era un mandato de la ley. Claro, claro. Y que lo que había que garantizar es que en la aplicación de esa reserva, la táctica no se trague la estrategia. La estrategia es ganar las elecciones. Y para ganarla hay que tener la capacidad de hacer una distribución equilibrada de los cargos que tienen que representar y tomar en cuenta aquellos candidatos, el perfil de los candidatos que están siendo propuestos, porque la reserva se ha dicho que es para los aliados, y se ha dicho así, pero eso no es óbice para que el partido haga las enmiendas que tenga que hacer dentro del propósito de ganar las elecciones. Eso es lo que queremos señalar, y eso tiene que ser así, porque de nada nos sirve a nosotros hacer acuerdos para aliados y disgustar a los que están dentro. Eso es una situación no irregular. Tienen que estar contentos los de adentro y los que vienen de fuera. Ahí va mi pregunta. Entonces tienen que darse una sincronización de las concertaciones que se están haciendo para lograr acuerdos de participación electoral, pero que además el problema de unas elecciones no deben circunscribirse solamente a el reparto de los candidatos. Tienen que hablarse del programa. ¿Para qué? ¿Para qué usted aspira? Por eso aprovecho ahora para introducir el tema de nuestras aspiraciones a diputado por la circunscripción, sí, porque usted aspira por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, que comprende los barrios de la zona norte de la capital. Esto es los barrios Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, La Cañita, Capotillo, 24 de abril, Gualey, Guachupita, Villa María Auxiliadora. Son en total cerca de unos 20 barrios y sectores populares donde se concentra una matrícula electoral de cerca de 400,000 electores, y es la más grande de las 3 circunscripciones en que se divide electoralmente la capital. En esa circunscripción nosotros nacimos en Guachupita y nos criamos en los demás sectores, en los guandules, en Gualey, por ejemplo. En la época de la Revolución de Abril del 65, nosotros vivíamos en los guandules, donde el bombardeo de los aviones que estaban bombardeando el puente Duarte llegaban y rasaban y pasaban rasando por esa área. Entonces, todo eso lo hemos convivido. Ahí hemos desarrollado labores políticas en el ensanche Espaillá, en el ensanche Luperón, en el 27 de febrero, y hemos ocupado distintos niveles de responsabilidad política, desde dirigente de un comité de base hasta miembro de las direcciones ejecutivas y de los organismos zonales. Luego pasamos a ser dirigente del distrito y miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política, que actualmente somos. Pero también hemos desarrollado labores sociales. Nosotros fuimos en una ocasión, primero, director general de operaciones de la Secretaría de Estado de Educación, cuando la profesora Ibelice Prades Pérez fue la secretaria. Y también presidente de Asodemos, usted fue de los profesores de la UAS. Pero la Asociación de Empleados, esa es de la parte administrativa. Ahí fuimos presidente y miembro del Consejo Universitario de la UAS y del claustro.
y también fuimos regidores del Distrito Nacional en el último mandato del doctor Suberví, del 94 al 98. De igual modo también ocupamos otras responsabilidades de servicios sociales en la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, la mejor conocida como ODC. Allí fuimos subdirectores a nivel nacional durante el mandato del ingeniero Hipólito Mejía, del año aquí, 2000 al 2004. Usted dice aquí en esta comunicación que por lo menos 20 barrios de la zona norte de la ciudad capital y otras instituciones lo apoyan en su candidatura, o sea que es una candidatura que se puede ver a simple vista muy sólida. Bien, primero parte de que los frentes sectoriales tienen una propuesta común. Qué bueno. Y en esa propuesta común nosotros formamos parte de los candidatos que los frentes en su conjunto van a asumir. A nivel, entonces eso se irradia además a los sectores populares donde esos frentes sectoriales están enclavados y hacen vida política. En consecuencia, ese es un propósito que se inscribe en la línea de que en esa circunscripción actualmente, de 7 posiciones que se van a escoger, el PRM solamente pudo conservar 2. Ahora nosotros queremos invertir el orden, obtener por lo menos 5. Entonces, nuestra competencia no se dirige a quitar a los dos compañeros que ya ganaron, sino agregarle 3 más, entre ellos nosotros. Entonces ese es el propósito, porque no vamos a ir a competir entre nosotros, vamos a ir a sumar voluntad entre nosotros para que gane la mayor cantidad, y ese es el consejo que yo le doy a todos los compañeros, porque como el voto es preferencial, usted sabe que hay un asunto de la vanidad del ser humano. Hay muchos que lo que quieren es ser lo más votado. Sí. Eso no es malo, pero el problema no está en ser más votado, el problema está en que tú seas votado lo suficientemente para ganar y que el otro compañero que está también compitiendo en tu mismo partido obtenga los votos para que también gane. Y entonces en ese sentido puedan llegar todos los que tienen mejor posibilidad a ocupar los puestos en el Congreso, porque se necesita un Congreso que tenga una mayoría responsable para necesariamente acometer el conjunto de situaciones que se van a dejar como mala herencia de la era del PLD. Hay problemas con la deuda externa. La deuda externa ya sobrepasa los límites aceptables. Hay problemas con el medio ambiente. Se tiene una política de desastre con el medio ambiente. Hay problemas con la educación. Nada más se han construido aulas, pero no se ha trabajado en la parte de la formación de los maestros. No se ha trabajado en la parte integral de la educación. Por eso nuestro país aparece como deficitario en la competencia de la capacidad que oferta en la educación primaria y media y hasta en la universitaria. También tenemos problemas en la salud. No hay atención primaria en la salud. Ese es un problema cardinal que hay que resolver. Tenemos problemas en la seguridad social. Hay una cantidad de millones de pesos ahorrados con el trabajo de los trabajadores y se está utilizando en otras cosas que no es en beneficiar a la clase trabajadora, que es la que lo produce. Tenemos, sin embargo, las ARS y la AFP se están llevando tremenda ganancia a costa de esa injusta distribución de las políticas públicas que se están llevando desde el gobierno. También tenemos problemas en ese mismo orden con la alimentación. No hay una producción adecuada.
Tenemos un problema serio porque se están importando y se está haciendo una competencia desleal. Tenemos problemas con los comerciantes que no están recibiendo los incentivos, siguen los apagones. Y hay un problema gravísimo que viene heredado de la corrupción, el caso Odebrecht. Todo eso son problemas que están ahí sin solución y que se han ido agravando con el tiempo. ¿Y qué es de la delincuencia? Y la inseguridad. La inseguridad ciudadana. Giuliani está en el país. La inseguridad ciudadana. Sí, Giuliani, el señor que fue alcalde de New York y que logró corregir la delincuencia en esa demarcación, en esa urbe, está haciendo asesoría al licenciado Luis Abinader en esa materia. Ya él también lo hizo en México. De todas maneras, lo importante es ahora que nosotros tenemos que tener en cuenta que estas elecciones tiene dos etapas. Tiene dos etapas si no hay segunda vuelta. Tiene primero las elecciones municipales, que son el 20 de febrero del próximo año, para elegir los alcaldes, los regidores y los directores municipales, entre otros, o las autoridades municipales en sentido general. Y luego está la elección presidencial del presidente y del vicepresidente o vicepresidenta, y las congresuales, que es para elegir a los senadores y a los diputados en las distintas modalidades que hay, porque hay diputado nacional, hay diputado al Parlacén, hay diputados de ultramar y hay diputados normales por la provincia. Y de igual manera están los candidatos presidenciales. Entonces, esas elecciones todas tienen un plazo, todo el mundo debe saberlo, porque ahora la ley en eso fue lo que más se preocupó, en establecer el plazo. Ahora las organizaciones partidarias tienen que someterse al plazo que dice la ley. Así es. Ya no pueden, como ocurrió en otro tiempo, que ponían una convención para una fecha y por cualquier inconveniente la posponían, se ponían de acuerdo, la posponían y ponían otra fecha y no pasaba nada. Ahora hay la dificultad de que si no se hace hay penalidades, y tendrían cualquier modificación a esa fecha tiene que ser si ocurre algún elemento fuera de control, como manda la misma ley. En consecuencia, hay que observar los plazos, y ya se sabe que a nivel de las primarias, y son solo dos organizaciones que van a primaria en sentido general, es el PLD, que va como primaria abierta, o sea, con el padrón de la Junta, y el PRM, que va con un padrón cerrado de militantes, que alcanzó la cifra de 1.000.000, más de 300.000 nuevos afiliados, y que se quedó una parte también que superaba el medio, que superaba 1,5 millones, que iba a superar el 1,5 millones, porque se tomaron medidas estrictas para las inscripciones, y además se veló porque cada integrante del partido tuviera la pulcritud de que los inscritos obedecieran a inscripciones reales y no inventadas o manipuladas. En ese sentido, hasta ahora lo que fue el Premil 2 ha sido exitoso, y esperamos que con la responsabilidad que sabemos, tiene la comisión encargada de organizar ese proceso, se haga de la manera diáfana, transparente, y que ese resultado exitoso va a preanunciar el triunfo electoral del PRM en las próximas elecciones, en los tres niveles de elección, en la municipal, en la congresional y en la presidencial. Catalino, ¿qué piensa usted del arrastre que fue en una provincia así, en otra no? ¿Qué usted piensa? Bueno, que la Junta Central Electoral quiso complacer a todo el mundo y cometió un grave error.
y cometió un grave error, y eso debe ser rectificado. Porque hay una violación a la Constitución. Por eso mismo. Todos somos iguales. Tiene que ser rectificado. Pero ellos quisieron ser salomónicos, pero resulta que en este caso no aplica el método salomónico, porque Salomón lo que hizo fue que probó, que demostró cuál era la madre verdadera. Exacto. Él le dijo, bueno, pero si ustedes de las dos reclaman que son la madre de este niño, vamos a partirlo en dos mitades. La que era verdadera dijo, no, regáleselo a ella. Entonces él se dio cuenta y le entregó el niño a la que era su madre real, y a la otra no, porque la otra lo que quería hacer un crimen. Entonces, aquí todas las partes son iguales. Sí, pero aquí la Junta ha cometido el error. Le ha entregado el niño, una parte del niño, a quien no le correspondía. No, y de acuerdo a la Constitución que todos somos iguales. Hay la igualdad. Claro, pero eso es un principio de derecho, universal, los derechos humanos, la Declaración Universal, en todos los derechos se prescribe que todo debe tener un trato igual ante la ley. Entonces eso la Junta tiene que tener muy en cuenta eso, porque sobre ella está la atención de todos los dominicanos, de los más de 10 millones de dominicanos, y de los 7 y tantos que tienen derecho a elegir y ser elegidos en las próximas elecciones. Fausto, háblenos de la cumbre que ustedes tienen planificada para la unidad, impulsar para la unidad de la oposición. Háblanos de eso, pero nos vas a hablar eso después que venimos de unos comerciales. Ok. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás Bueno, se va, pero te va a asustar. Seguimos conversando con el licenciado Fausto Herrera Catalino. Licenciado, dejamos una pregunta.
Usted hablaba de que el Foro Renovador fue que está por impulsar una cumbre para la unidad de la oposición. Eso es importantísimo. Bueno, mire, es que el Foro Renovador... ¿De qué se trata? El Foro, primero déjame presentarte en un minuto lo que es el Foro Renovador, perfecto. Para que el pueblo, tu teleaudiencia conozca. El Foro Renovador surgió en el PRD, logrando que ese partido que nunca había hecho un congreso en el país lo hiciera. El Foro Renovador planteó el primer congreso José Francisco Peña Gómez y se celebró en el año 2010 y fue una iniciativa de los fundadores del Foro Renovador, que es una corriente ideológica socialista democrático que sigue el ideario de José Francisco Peña Gómez, el Foro Renovador. Okay. Entonces, el Foro Renovador, en su más reciente reunión del martes pasado, adoptó una decisión de iniciar los contactos con el conjunto de las organizaciones partidarias, agrupaciones políticas y movimientos que se sitúan en el eje de la oposición a la reelección y al continuismo y a la permanencia del PLD en el poder, para reunirse en el marco de una gran cumbre para impulsar la unidad opositora con el criterio de propiciar un gobierno ético, un gobierno progresista, un gobierno transparente, un gobierno sin corrupción, un gobierno sin impunidad. Ese sería el programa, y sería un programa que se va a discutir cuando todas las fuerzas se consideren y entiendan esta labor. Esto tiene que hacerse en el curso, la propuesta es para que se haga en el curso de este mes de julio, en un escenario donde cada organización envíe idéntica cantidad de delegados. No importa el tamaño que tengan, lo que importa es la representatividad que tienen. Y en ese sentido se está conformando una comisión organizadora para darle formalidad a ese programa de trabajo de la gran cumbre por la unidad opositora que auspicia el Foro Renovador Peñagomista. Oh, qué bien. Entonces, don Fausto, el tiempo en televisión es corto, así es que usted tiene 4 minutos para despedirse. Dije un minuto. Bueno, el video, thank you. El video es que yo de nuestros amigos, me estoy despidiendo con el video y la participación que tuvimos, y que tuvo el pueblo representado allí este viernes pasado, y que es el preludio de la derrota fulminante que logrará una oposición responsable y consciente al desastre que ha logrado imponer la corrupción y la impunidad del PLD en el poder. Así que nos despedimos de los amigos televidentes. Hasta mañana, si Dios lo permite. Así que bye bye. Adiós. Gracias.